Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión del grupo de CCA. Hay una solución. Hoy es sábado 28 de mayo. Mi nombre es Claudia y soy su moderadora. Gogito será nuestra traductora. Buenos días a todos. Welcome everyone to an OI meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, May 28th. My name is Claudia, I'm your moderator. Gogito is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb K., quien tiene muchos años en Alcohólicos Anónimos y ha sido aprobado por nuestra conciencia de grupo de invitar a Herb, que no es miembro de OA, pero tiene mucha experiencia con el libro grande, a venir a compartir y traer el mensaje de recuperación. Our speaker this morning is Herb K., who has many years in OA, and our group conscience has invited him because he has a wonderful message about the Big Book. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Herb K. is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor escríbanlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro invitado Herb K. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb K. Good morning, good afternoon, good evening, good day, wherever you are in the world. My name is Herb and I am an alcoholic. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estés por el mundo. Mi nombre es Herb K. y soy un alcohólico. My sobriety date is February 21st, 1984. Mi fecha de sobriedad es el 21 de febrero de 1984. Yeah, my story is not relevant here. We'll save that for another day. Mi historia no es relevante el día de hoy. Vamos a guardar eso para otro día. My goal today is to do an overview and wrap up of a 12-step process that we have essentially completed from the teaching standpoint. Mi meta el día de hoy es hacer una revisión y una conclusión del proceso de los 12 pasos que hemos venido estudiando y que hoy estamos concluyendo. We've used the Big Book of Alcoholics Anonymous as a textbook. Y es revisar o repasar el libro de Alcohólicos Anónimos como un libro de texto. Each month, I give an assignment for reading from the textbook, as well as some questions, some reflections to be completed so that we can talk about it the following month. Y todos los meses yo doy como una tarea que incluye lecturas, preguntas, reflexiones, para que podamos hablar de ellas el mes que viene. I've had the honor of addressing you and having somebody translated into Spanish for the last couple of years, and it's all been recorded and edited and placed in both your website as well as on YouTube. Y he tenido el honor de que se ha traducido todo mi material y ha sido editado, ha sido grabado, editado
y ha sido colocado tanto en mi página de internet como en la página de internet de su grupo. I have written 3 books on my knowledge of and experience with the 12-step process. He escrito 3 libros con mi conocimiento y con mi experiencia sobre el proceso de los 12 pasos. The first book is a book of instructions. El primer libro es un libro de instrucciones. It has essentially been replaced by a set of assignments that have come out of my experience with teaching weekly workshops to a group of people, which I've done weekly for several years. Y básicamente esto ha sido reemplazado por un conjunto de tareas que ha surgido de mi trabajo con un grupo de personas donde hemos estado aprendiendo sobre los 12 pasos. Those assignments have been translated and I believe are available through your website for this particular workshop series. Esas tareas han sido traducidas y yo creo que están disponibles en su página de internet con cada una de las tareas semanales y mensuales que se van haciendo. The second book is called 12 Steps to Spiritual Awakening. Mi segundo libro se llama 12 pasos para el despertar espiritual. It has 12 chapters, one for each step. Tiene 12 capítulos, un capítulo para cada paso. It confirms my knowledge of each step as well as my experience in applying it to my personal life. Y confirma mi conocimiento con cada uno de los pasos, así como mi propia experiencia aplicando cada uno de estos pasos a mi vida personal. It has not been translated yet, but it could serve as a wonderful resource for those of you who can access the English language. Todavía no ha sido traducido, pero puede ser un recurso excelente para esas personas que sepan hablar inglés. Fortunately, each of the monthly workshops has been done like we're doing here, a translation of each sentence, and essentially is a summary of that material from my second book. Afortunadamente, cada uno de estos talleres mensuales, que así como los que estamos haciendo aquí, ha sido traducido y básicamente el material de este segundo libro está disponible. My third book was published by Hazelton. Mi tercer libro fue publicado por Hazelton. It's a international large commercial publishing company. Hazelton es una compañía muy grande, comercial, que publica libros internacionalmente. The book's subject is Meditation Step 11. Y el tema del libro es la meditación, el paso 11. As a result of working with the editor to write that book, I determined a whole new approach to teaching the 12 steps. Como resultado de trabajar con el editor de ese libro, he determinado una nueva forma de enseñar cómo trabajar los 12 pasos. Rather than starting with step 1, I start with step 12. En lugar de empezar con el paso 1, empiezo con el paso 12. The rationale is step 12 tells us why we're doing the 12-step work and what to expect. Y la razón de esto es que el paso 12 nos dice qué es lo que estamos haciendo y lo que esperamos con el paso 1. Having had a spiritual awakening as the result of these steps. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos.
spiritual awakening is the point, is the purpose. El despertar espiritual es el propósito. Once we explain the mission statement, then we go to step 11. Una vez explicamos la misión que tenemos con el estudio, nos vamos al paso 11. The mission to have a spiritual awakening means an effective relationship with a power. Y la misión de tener un despertar espiritual significa que es una relación efectiva con un poder. And step 11 is about improving that relationship. Y el paso 11 se trata de mejorar esa relación. Then to teach the formula of step 10, because we need to remove the obstacles to that relationship. Luego enseñamos la fórmula del paso 10, porque lo que necesitamos hacer es remover los obstáculos, cualquier cosa que obstaculice esa relación. Once people really understand the value proposition of the steps and the tools that will help them work the steps, we begin with step 1. Y una vez las personas entienden lo que se les está proponiendo, el valor de lo que les está proponiendo en los pasos y las herramientas que se les están dando, entonces empezamos a trabajar el resto de los pasos. So we approach each step 1 through 9 through the lens of power. Entonces lo que hacemos es acercarnos a los pasos de el 1 al 9 a través de los lentes de el poder. With the purpose of having and improving our effective relationship with power. Y el propósito es el tener y el mejorar una relación efectiva con el poder. I do have a website, herbk.com, where there are lots of downloadable resources. Tengo una página de internet que es herbk.com, donde hay muchos recursos que pueden ser descargados gratuitamente. Step 12, having had a spiritual awakening. As the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. Y el paso 12 dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. A spiritual awakening is described in Appendix 2. El despertar espiritual se describe en el apéndice 2. A summary of what it says is that it's a change. Y un resumen de lo que dice es que es un cambio. My experience is it's a radical change in the way I think and feel and behave. Y en mi experiencia es un cambio radical en la forma en que pienso, me comporto y me siento. We tried to carry this message. There's lots of interpretations about what the message is. Donde dice, tratamos de llevar este mensaje. Hay muchas interpretaciones de lo que es llevar este mensaje. But if you read it in the context of the step, the only message is you too can have a spiritual awakening. Pero si lo lees en el contacto de los pasos, el mensaje es, el único mensaje es, tú también puedes tener un despertar espiritual. The promise of the 12th step is that you can have a radical change if you apply the first 9 steps to your personal life and finish the 9th step. Y la promesa del del paso 12 es que tú también puedes tener un cambio radical si aplicas los primeros 9 pasos
a tu vida personal y si terminas el paso 9. Read pages 84 and 85. Lee las páginas 84 y 85. At the end of step 9, it says we are placed in a position of neutrality. Al final del paso 9 dice que hemos sido colocados en una posición de neutralidad. After we finish the 9th step, that's the promise. Después de que terminamos el paso 9, esa es la promesa. Neutrality is not promised at any point in the first 9 steps, except after you finish the 9th step. La neutralidad no es prometida en ningún punto al principio, antes de los primeros 9 pasos, y es prometida cuando terminamos el paso 9. The promise is freedom. Y la promesa es libertad. Freedom from our addiction. Libertad de nuestra adicción. After we finish the 9th step. Pero esto es después de que terminamos el paso 9. And then it very clearly says, but you have a daily reprieve because you're not cured. Y luego muy claramente dice que lo que tenemos es una suspensión diaria, que no estamos curados. Neutrality is with regard to the addiction first half of the first step. Y la neutralidad, cuando habla de neutralidad, se refiere a neutralidad con nuestra adicción, que es la primera parte del paso 1. Not cured represents and addresses the second half of the first step, unmanageability. Y la parte que dice que no estamos curados, pues esto está dirigido a la segunda parte del paso 1, que es la ingobernabilidad. A daily reprieve based on the application and practice of 10, 11, and 12. Una suspensión diaria basada en la aplicación de la práctica diaria de los pasos 10, 11 y 12. Daily practice of 10, 11, and 12. Práctica diaria de los pasos 10, 11 y 12. Step 10, inventory. El inventario del paso 10. A spot check inventory when I'm disturbed. Un inventario rápido cuando estoy perturbado. Removing the clouds in us that block the sunlight in us. Removiendo las nubes que están adentro de nosotros que bloquean la luz. Step 11, fostering our relationship with the sunlight. Y el paso 11 es continuar nutriendo nuestra relación con esa luz del sol. Improving our consciousness. Mejorando nuestra conciencia. Step 12, practicing principles so that we can be in alignment with the sunlight of the Spirit. Y el paso 12 es practicando los principios para que podamos estar alineados con esa luz del sol, luz del espíritu. With a general attitude of helping others, especially in our fellowship. Y con la actitud de ayudar a otros, especialmente ayudar a otras personas en nuestra hermandad. The man who took me through the steps suggested that I had lots of information, but very little transformation. El hombre que me ayudó a trabajar los 12 pasos me dijo que yo tenía mucha información, pero muy poca transformación. He quoted Einstein, "The consciousness that created the problem cannot be the consciousness that solves the problem." Y él básicamente me dijo algo que había dicho Einstein, que era la conciencia que creó el problema no puede ser la misma conciencia que soluciona o resuelve el problema. My mind is broken deficient.
Mi mente está rota, es deficiente. Anything my mind produces will be broken and deficient. Entonces, cualquier cosa que mi mente produzca va a estar roto y deficiente. I need a new consciousness. Necesito una nueva conciencia. I need a new pair of glasses. Necesito un nuevo par de lentes. He suggested that I pray a prayer like the one on the screen. Y él me sugirió que yo hiciera una oración como la que está en la pantalla. And you're welcome to pray the prayer out loud or quietly as I pray it. Y eres bienvenido a decir la oración con tu micrófono silenciado, pero en voz alta o en silencio conforme yo la vaya orando. God, please set aside everything I think I know about myself, my brokenness, the 12 steps, and for an open mind and a new experience with myself, my brokenness, my spiritual path, and especially you. Dios, por favor, permíteme poner a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi quebranto, mi camino espiritual y de ti, para que pueda tener una nueva experiencia conmigo, con mi quebranto, con mi camino espiritual y sobre todo contigo. Essentially, we're praying for the gift of an open mind and open heart. Y básicamente estamos orando por el regalo de una mente y un corazón abiertos. I can be willing to have an open mind and an open heart. Yo puedo estar dispuesto a tener una mente abierta y un corazón abierto, I just don't have the power to be able to do that. pero simplemente yo no tengo el poder para poder hacer eso. I pray that a power other than myself open my mind and open my heart. Y yo oro para que un poder que no soy yo mismo, un poder más allá de mí, abra mi mente y abra mi corazón. And deliver me to a place that I don't even know exists. Y que me lleve a un lugar que yo ni siquiera sé que existe. This man suggested that the questions are very much more important than the answers. Y este hombre me sugirió que las preguntas son mucho más importantes que las mismas respuestas. Wherever you are in your journey, in the fellowship and or in your life, ask this question: where is my life not working? Y sea donde sea que estés en tu espiritualidad o en tu camino espiritual, hazte la siguiente pregunta. ¿En dónde no está funcionando bien mi vida? If you have paper and pen, which I hope you do, maybe make a note about the ideas that come to you when you ask that question. Tienes lápiz, pluma y papel, que espero que lo tengas. Haz ahorita, apunta. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando te haces esta pregunta? Whether you've been around for a day, a month, or 10 years, it doesn't matter. Ask the question. Ya sea que hayas estado en el programa por un día, por un mes o por 10 años. Esto no importa. Hazte la pregunta. Not yesterday, today. Where's your life not working today? Y no ayer. Hazte la pregunta sobre hoy. ¿Dónde tu vida no está funcionando el día de hoy? Is that a relationship? Is that work? Is that money? Is that your emotional balance? Es una relación, es el trabajo, es el dinero, es tu balance emocional. How effective have you been? ¿Qué tan efectivo ha sido? Do you really want to change? ¿De verdad quieres que cambie tu vida? Change can be scary. Las cosas pueden darnos miedo.
When we pray for change, we intuitively know we're not controlling it. Cuando oramos por cambio, intuitivamente sabemos que nosotros no lo controlamos. Do you trust God? ¿Confías en Dios? Do you trust yourself? ¿Confías en ti mismo? Do you trust those people that you've asked for help? ¿Confías en las personas a quienes les has pedido ayuda? Do you really trust the 12-step process? ¿Realmente confías en el proceso de los 12 pasos? What specific change would I like? ¿Qué cambio específico te gustaría? What change would reduce my suffering and bring me joy? ¿Qué cambio reduciría mi sufrimiento y me traería gozo? What change is necessary to reduce the darkness and bring in more light? ¿Qué cambio es necesario para reducir la oscuridad y traer más luz? My most favorite question, a question I ask myself every day. What is my invitation? Mi pregunta favorita y una pregunta que me pregunto todos los días es ¿cuál es la invitación? And we stay quiet and we listen. Y luego de hacer la pregunta, nos quedamos callados y escuchamos. Whether that's the tiny whispering sound of God's voice, Ya sea que lo que escuchamos es el pequeño sonido, el susurro, la voz de Dios. or our higher self, or our true self, O tal vez lo que escuchamos es nuestro ser más alto o nuestro ser verdadero. or the spirit of the universe, or the Holy Spirit. O tal vez lo que escuchamos es el Espíritu del Universo o el Espíritu Santo. We listen quietly to the tiny whispering sound. Escuchamos en silencio a ese pequeño sonido o a ese pequeño susurro, a ese suave sonido. An intuition, not of words, but of some sense of knowing. Y es una intuición, no palabras, pero es un sentido de saber. Addiction is bondage. La adicción es una prisión, es un encadenamiento. And our addiction creates our suffering and drove us to a 12-step program. Y nuestra adicción creó nuestro sufrimiento y nos llevó a un programa de 12 pasos. Addiction is a problem. La adicción es un problema. Addiction is not the problem. La adicción no es el problema. The problem is the bondage of self, unmanageability, the spiritual malady. El problema es el encadenamiento a mí mismo, la ingobernabilidad, una enfermedad espiritual. I look at the term spirituality as a relationship. Yo veo el término espiritualidad como una relación. The gift of the 12-step fellowship is that we determine our relationship with what? Y el regalo de las hermandades de 12 pasos es que nosotros determinamos la relación con ese qué. Those first 3 steps are a relationship with power. Esos primeros 3 pasos son una relación con poder.
Step 1, I need help. El paso 1, necesito ayuda. Step 2, help's available. El paso 2, hay ayuda disponible. Step 3, I can have a relationship with the source of help. Y el paso 3, puedo tener una relación con la fuente de ese poder. The book suggests God as we understand God. Y el libro lo que sugiere es Dios como nosotros lo concebimos. I think it might be clearer if we said God as we don't understand God. Y creo que sería más claro decir Dios como nosotros no lo entendemos o no lo concebimos. Any God that I would understand would be too small. Cualquier Dios que yo pudiera entender sería demasiado pequeño. The next stage of the rocket launch rocketed into the fourth dimension. Y el siguiente paso de esa, ¿cómo se dice? Lanzamiento en el cohete, ¿verdad? El siguiente paso de eso, porque nos dicen que nos lanzamos a la cuarta dimensión. The fourth dimension is the immaterial dimension. La cuarta dimensión es una dimensión que no es material. The material dimensions are three-dimensional, height, width, and depth. Las dimensiones materiales son 3, la altura, el ancho y la profundidad. The big book suggests that there is an immaterial dimension, which is the world of the spirit. Y el libro grande sugiere que hay una dimensión que es inmaterial, que es el mundo del espíritu. The third stage of the rocket launch is our relationship with others. Y la tercera etapa de ese lanzamiento en ese cohete es nuestra relación con otros. The first 9 steps are the program of recovery. Y los primeros 9 pasos son el programa de recuperación. The next 3 steps are our program for living. Y los siguientes 3 pasos son nuestra forma de vida, un programa para vivir. As I mentioned at the beginning, a daily reprieve. Y como mencioné al principio, es una suspensión diaria, un alivio diario. Fourth dimension, rocketed into a fourth dimension. We need to get into the rocket. Y la cuarta dimensión, catapultados a la cuarta dimensión. Para poder hacer eso, necesitamos subirnos al cohete. And we know intuitively that once we get into the rocket, it's going to take us where it's going to go. Y sabemos intuitivamente que una vez nos subamos a ese cohete, nos va a llevar a donde ese cohete va. Identifying and removing the obstacles to power. Identificar y remover los obstáculos a ese poder. In that third stage, removing the obstacles to our relationship with others. Y en esa tercera etapa se remueven los obstáculos de nuestras relaciones con otras personas. We have responsibility once we're on the rocket to influence the direction by working steps 4 through 9. Y tenemos una responsabilidad, una vez estamos en ese cohete, de influenciar la dirección de ese cohete, trabajando los pasos del 4 al 9. This is that partnership with power, God, grace, my willingness to take action. Y esto es una relación con ese poder, es como una asociación, como una sociedad con ese poder,
donde la gracia de Dios y mi disposición me llevan hacia adelante. There's a set of promises at the end of step 5 on page 75. Y hay un conjunto de promesas al final de la página. What page did you say, Herb? 75. 75, al final del paso 5. And it has a wonderful image. Y tiene una imagen maravillosa. Walking hand in hand with the spirit of the universe. Caminando mano a mano con el espíritu del universo. A partnership, my willingness and God's grace. Es una sociedad, mi disposición y la gracia de Dios. The big book suggests that we have recovered. Y el libro grande sugiere que nos hemos recuperado. Right on the title page of the big book, it says, how many thousands of men and women have recovered. Y en la página del título del libro grande dice que es el relato de cómo muchos miles de hombres y mujeres se han recuperado. That's what Bill means on page 84 when he says placed in a position of neutrality. Y eso es lo que Bill quiere decir en la página 84 cuando dice que hemos sido colocados en una posición de neutralidad. We do not achieve sobriety because of our effort. Nosotros no logramos la sobriedad por nuestro esfuerzo, But the sobriety that we're delivered to seems to be pero, dependent on the preconditions of steps 4 through 9. pero esa sobriedad a la que somos llevados parece que depende de las condiciones que se han anteponido a los pasos del 4 al 9. Addiction has us in prison. La adicción nos tiene en una prisión. The steps give us freedom to see that we're not in prison outside of us, we're in prison because of us. Y los pasos nos dan la posibilidad de ver que nosotros no estamos en una prisión externa, estamos en una prisión interna, estamos en una autoprisión. Notice there's no ceiling, no walls, no floor. Date cuenta en esta foto, no hay un techo, no hay paredes, no hay un piso. There's just pathetic Herbie holding the bars in front of his face. Aquí tiene solo una imagen de el pequeño Herb, muy patético, tomándose de esas rejas, él mismo. Finally realizing all he has to do is release his grip. Finalmente, simplemente dándose cuenta de que lo único que tiene que hacer es soltar esas rejas. So here we are, we enter the world of the spirit. Do you have a sense of well-being today? Y aquí es donde entramos a este mundo del espíritu. ¿Tienes un sentido de bienestar el día de hoy? Do you have a sense of contentment today? ¿Tienes un sentimiento de contentamiento el día de hoy? For over 30 years, I have used the word flourish. Did you say flurry? Flourish. Oh, por más o menos 30 años yo he utilizado la palabra flourish, es como florecer. Abundance, freedom. I don't know what the translation would be for flourish, yes. Abundancia, libertad. No sé cuál sería la traducción exacta, pero sí, flourish es como florecer.
The Big Book suggests as we finish step 9, we walk into step 10, we enter the world of the Spirit. Y el libro grande sugiere que conforme vamos terminando el paso 9 y empezamos el paso 10, entonces empezamos y entramos al mundo del espíritu. We have seen the human nature made up of body, mind, and will. Y vemos que la naturaleza humana está hecha de cuerpo, mente y voluntad. And that the first half of the first step has been effectively dealt with by the time we finish the 9th step. Y que la primera parte del primer paso se ha lidiado con ella efectivamente cuando terminamos el paso 9. The promise is physical sobriety. Nos promete sobriedad física. This is referring to alcoholism. If I were to translate for your fellowship, it would be abstinence. Y esto se está refiriendo al alcohol, pero si lo traduciera para la hermandad de comedores compulsivos, se diría abstinencia. But the problem is we're not cured. Y el problema es que no estamos curados. It's a problem of the will. Es un problema de la voluntad. My free will, my ability to make a choice. Mi libre albedrío o mi voluntad propia, mi habilidad de tomar una decisión, de elegir algo. We visited that when we did step 3. Y visitamos este concepto cuando hicimos el paso 3. Made a decision to turn our will and our life over to the care of God. Tomamos una decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de un poder superior. And I made the observation that the word I use, not in the big book, is alignment. Y yo hice una observación. La palabra que yo uso, que no está en el libro grande, es alineación, estar alineado. Reality is reality. La realidad es la realidad. As one of my teachers said, reality is reality, but only 100% of the time. Como me dijo uno de mis maestros, la realidad es la realidad, pero únicamente 100% del tiempo. My daily work is to stay in alignment with reality. Y mi trabajo diario es permanecer alineado con la realidad. And I stay in alignment with reality by doing step 10 when I'm disturbed so that I become undisturbed. Y para mantenerme alineado con la realidad, yo hago el paso 10 cuando estoy perturbado. Y esto me ayuda a ya no estar perturbado. Using the St. Francis prayer image to keep the channel clear. Utilizando la oración de San Francisco, donde oramos para mantener ese canal, para ser un instrumento, para mantener ese canal despejado. I am the channel for light to flow. Yo soy el canal para que atraviese la luz. I'm not the light, I'm the channel of the light. Yo no soy la luz, pero yo soy el canal de esa luz. And when I'm out of alignment, I've created clouds that block me from the light. Y cuando yo no estoy alineado, he creado nubes que me bloquean de esa luz. And I sit each morning to be in meditation to improve the light. Y todas las mañanas medito, me siento y medito para poder así mejorar a través de la meditación, esa conexión con la luz. Part of the instructions on step 11 on page 85 to 88
is evening inventory. Y parte de las instrucciones en ese paso 11, en la página 84 y 85, es un inventario nocturno. To do a radar sweep of the day to see if there are any blips on the screen. Hacer como un rastreo de radar de lo que fue a lo largo del día para ver si hay cualquier cosa que pueda estar bloqueando o obstaculizando esa conexión. The channel is clear. The channel is filled with light. El canal está libre, si está despejado, va a estar lleno de luz. So we allow the channel then to distribute or empty itself to the world around us. Y entonces lo que hacemos es que permitimos que este canal se despeje y esté libre para que pase la luz y estar disponible para ese mundo alrededor de nosotros. Rather than the word service, I prefer the word help. Y en lugar de la palabra servicio, yo prefiero la palabra ayuda. How can I help? ¿Cómo puedo ayudar? Help certainly within my fellowship. Ciertamente ayuda adentro de mi hermandad. But chapters 8, 9, 10, and 11 talk about helping in our relationships with the world and the people in it. Pero los capítulos 8, 9, 10 y 11 hablan de ayuda en nuestras relaciones, también con el mundo y con las personas que tenemos alrededor. So, rocketed into that fourth dimension. Catapultado a esa cuarta dimensión. Spirituality is a relationship. La espiritualidad es una relación. A relationship with other with a capital O. Una relación con otros, con una letra O mayúscula. God as I don't understand it. Dios como no lo concibo, no lo comprendo. A relationship with others with a small o, the community of humanity. Y la relación con otros con letra O minúscula, que es mi comunidad de personas. That's the turning that is committed to in step 3. Y ese es el giro al cual yo me comprometí en el tercer paso. A turning from self-centeredness to other-centeredness. Un giro, un cambio de el egocentrismo a estar centrado en otros. I am not cured. I have a daily reprieve based on a practice. No estoy curado, tengo un alivio diario, una suspensión diaria basado en la práctica. We really need to embrace that word practice. Y realmente necesitamos recibir muy bien, darle la bienvenida a esa palabra práctica. At the end of the list of steps on page 60, Bill suggests progress, not perfection. Y al final de la página 60, Bill W. sugiere progreso, no perfección. Step 10 is about achieving emotional sobriety. El paso 10 se trata de alcanzar sobriedad emocional. That's the balance of independence and interdependence. Y ese es el balance entre la independencia y la interdependencia. Step 11 is about improving our understanding. Y el paso 11 es para mejorar nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Improving our consciousness. Mejorar nuestra conciencia. Improving our conscious contact. Mejorar nuestro contacto consciente. In step 2 on page 53, Bill said, God is or God isn't. What is your choice?
En el paso 2, en la página 53, Bill W. dice, ¿Dios es todo o es nada? ¿Qué íbamos a escoger? He actually has a very dramatic, mystical insight. Y él de verdad tiene una como percepción o una conciencia muy dramática, muy profunda. He says, God is everything or God is nothing. Y él dice, Dios es todo o es nada. The implication is God is and is everything. There is no place that there is not God. Y lo que implica es que Dios es todo. Dios está en todos los lugares. O sea, no hay ningún lugar donde Dios no esté. Step 2 suggests that we have constant contact. Y el paso 2 sugiere que tengamos contacto consciente. Step 3 suggests that we establish conscious contact. Y el paso 3 sugiere que establezcamos un contacto consciente. Steps 4 through 9 suggest that we remove the obstacles to that conscious contact. Y los pasos del 4 al 9 sugieren que removamos cualquier obstáculo para ese contacto consciente. And step 10 recognizes our humanity, that we will have obstacles on a daily basis because we will be disturbed. Y el paso 10 reconoce nuestra humanidad, pues vamos a tener obstáculos diarios que nos van a perturbar. And we have the step 10 tool to remove that cloud, those obstacles. Y tenemos la herramienta del paso 10 para remover esas nubes o esos obstáculos. And step 11 invites us to sit every day to improve our conscious contact with the presence of the light. Y el paso 11 nos invita a sentarnos, a meditar todos los días para mejorar ese contacto consciente con la presencia de esa luz. To become lanterns of the light. Como convertirnos en linternas. To enlarge that light that is in us so that it can shine on the path for others. Convertirnos como en linternas que engrandecen esa luz en nosotros para poder brillar esa luz que ilumine el camino para otros. So we're in a rocket ship. Watch the PowerPoint. Could you repeat that, Herb? Yes. So we are in a rocket ship. Watch the PowerPoint. Entonces estamos como en un cohete. Did you say watch the PowerPoint? Yes, I'm giving them an instruction because I'm going to press a button and I want them to see the animation. Ok. Entonces sí, que voy a presionar un botón en la presentación de PowerPoint y quiero que vean la pantalla para que vean lo que va a suceder. We are going to be in orbit around the light. The whole point of the rocket launch is to be in relationship with the light, in orbit. Beautiful. Entonces vamos a estar dando vueltas alrededor de esa luz. Ahí pueden ver las flechas que se quedan en órbita alrededor a través del trabajo de los pasos. I like the animation. It really captures the flavor of what I'm trying to communicate. A mí me encanta mucho esta parte animada de este programa porque realmente captura lo que estoy tratando de comunicar. So I mentioned a spiritual awakening is a change. Yo mencioné que un despertar espiritual es un cambio. It's a change in the way we think and feel and behave.
Es un cambio en la manera en que pensamos, nos sentimos y nos comportamos. It's done to us, not by us, but not without us. Se nos hace, es hecho a nosotros, no es hecho por nosotros, pero no se hace sin nosotros. That's that partnership that I was talking about earlier. Y eso es esa sociedad de la que yo estaba hablando antes. Walking hand in hand with the spirit of the universe. Caminando mano a mano con el espíritu del universo. My willingness to take action and God's grace to give me the willingness. Mi habilidad de accionar y la gracia de Dios que me da la buena voluntad de hacerlo. So we're really looking at step 12, giving a context for the entire process. Y realmente lo que estamos haciendo es viendo el paso 12, dando un contexto para el proceso entero. Bill calls steps 10, 11, and 12 our way of life. Y Bill les llamaba a los pasos 10, 11 y 12 nuestra forma de vida. The first 9 steps, a program of recovery. Los primeros 9 pasos son un programa de recuperación. The last 3 steps, the program for living. Y los últimos 3 pasos son un programa de vida. And chapter 7 suggests that we carry the message. Y el capítulo 7 sugiere que llevemos el mensaje. The very first line says that we're given immunity. Y la primera parte de ese capítulo, la primera línea, dice que nos da inmunidad. That has to have a special meaning to us now, having come out of the COVID environment internationally. Esto tiene que tener un significado nuevo para nosotros después del COVID-19 que hemos tenido esta crisis internacional. That first sentence says, nothing will ensure immunity as intensive work with others. Y esa primera oración del capítulo 7 dice, no hay nada que asegure tanto la inmunidad como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Immunization, vaccination, prevention of the obsession. Inmunización, prevención, de vacunación de la obsesión. I like to use the metaphor, we're given a spiritual shield. Me gusta usar la metáfora de que nos dan un escudo espiritual. We have a relationship with the force that provides a spiritual shield that stays intact as long as we do daily 10, 11, and 12. Es una relación con la fuerza que nos da ese escudo espiritual y permanece intacto si yo continúo haciendo mi trabajo diario. 10, 11 y 12. On pages 35 to 37, there's a story in the big book that talks about the obsession, Jim's story, the man who put a little whiskey in his milk. En las páginas 35 a la 37 hay una historia en el libro grande que habla sobre la obsesión. Es la historia de Jim, que es el hombre que puso un poquito de whisky en su leche. It gives many indications as to why he relapsed. Y da muchas indicaciones de por qué él tuvo una recaída. But the primary statement is that he failed to enlarge his spiritual life. Pero la idea principal es que a él le faltó engrandecer su vida espiritual. We have to ask ourselves, what does that mean? Bill doesn't tell us there. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significa esto? Bill no nos dice qué significa en esta parte del libro. At first, I thought maybe he wasn't praying or meditating.
Al principio yo pensé que tal vez Jim no estaba orando o meditando, But earlier on, when I became more familiar with the book, on page 14, pero después cuando me familiaricé más con el libro, vi que en la página 14 Bill bluntly says, we perfect and enlarge our spiritual life through work and self-sacrifice for others. y Bill dice muy claramente que perfeccionamos nuestra vida espiritual y la engrandecemos a través del trabajo con otros. The big book has such internal integrity. Y el libro grande tiene mucha integridad interna. So what Bill means by he failed to enlarge his spiritual life is that he got free of his addiction. He got the promises, his family was returned, his job was returned, but he got distracted and didn't help other people. Y básicamente lo que Bill quiere decir es que se libró de la adicción, recibió las promesas, regresó a su familia, regresó a su trabajo, pero se distrajo y no ayudó a otras personas. No hubo ese autosacrificio de sacrificarse por otros. So go back to chapter 7 and that first line. Nothing will so much ensure immunity as intensive work with others. Y de regreso a esa primera línea del capítulo 7, no hay nada que asegure tanto la inmunidad como el trabajo intensivo con otros. And each one of us will interpret that message differently. Y cada uno de nosotros va a interpretar ese mensaje de una forma distinta. Obviously, it depends on your personal life and the stages of your life and the time that you would have in balance. Y obviamente depende de tu vida personal, en qué etapa de tu vida estás, de la cantidad de tiempo que tengas para mantenerte en cierto balance. There's lots of moving parts to the program. Hay muchas partes que se mueven en el programa. Son partes que no están estáticas, se están moviendo constantemente. Meetings are really important. Las reuniones son muy importantes, las juntas, But meetings are not the program. pero las reuniones no son el programa. Meetings are hardly referred to in the big book. En el libro grande casi ni se habla de las reuniones. I am not minimizing the importance of meetings. Y no estoy minimizando la importancia de las reuniones, But going to meetings will not get you or keep you sober. pero ir a reuniones no te va a mantener sobrio, ni te va a hacer, ni te va a ayudar a encontrarla, ni va a hacer que entres a la sobriedad. This is at least my interpretation. Por lo menos esta es mi interpretación. The only thing that will keep me sober is a relationship with God, with power, with light. La única cosa que va a mantenerme sobrio es una relación con Dios, con poder, con la luz. So the question is, how do I achieve an effective relationship with the light? Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo una relación efectiva con la luz? The big book is a textbook of instructions to answer that question. Y el libro grande es un libro de texto con instrucciones que contestan esta pregunta. It describes a 12-step process with precision. Describe el proceso de los 12 pasos con mucha precisión. Throughout the instructions, it says we pray because we're powerless. Y nos dice básicamente a través de esas instrucciones que oramos porque somos impotentes. And the ultimate act is service because we're so self-centered. That's our unmanageability. And we turn from our self-centeredness to other-centeredness.
Y la acción más poderosa o mejor es el servicio, porque el servicio hace que dejemos nuestro egocentrismo y nos enfoquemos en otros. Although the word sponsors not in the big book, I think it's the most important component. Y a pesar de que la palabra padrino o madrina no están en el libro grande, yo pienso que es el componente más importante. Of all the things listed, it's in a different color. Todas las cosas que he listado en esta presentación pueden ver que está en un color diferente. If you have an effective relationship with an experienced person, you'll do all the other moving parts. Si tú tienes una relación efectiva con una persona experimentada, tú vas a poder hacer todas esas otras partes que se mueven constantemente. It's important to understand what you need in terms of sponsorship. Y es muy importante entender qué es lo que tú necesitas cuando se trata del amadrinamiento o apadrinamiento. Each person's needs will be different, and different sponsors provide different resources. Las necesidades de cada persona van a ser diferentes y cada padrino o madrino nos da diferentes recursos. It's important that you trust your sponsor. Es importante que tú confíes en tu padrino o madrina, that they help you work the steps, applying them to your personal life. que te ayuden a trabajar los 12 pasos, aplicándolos a tu vida personal, That you're able to be transparent with this person, completely, rigorously honest. puedas ser transparente con esta persona, que puedas ser completamente y rigurosamente honesto con esta persona. And that they have your best interest at heart. Y que tengan tu mayor beneficio, la intención de tu mayor beneficio en su corazón. From my standpoint, it's important that they know the big book and have applied the steps to their personal life and have had a spiritual awakening themselves. Desde mi punto de vista personal, es importante que los padrinos o madrinas hayan estudiado el libro grande y que hayan aplicado los pasos a su vida personal y que hayan tenido un despertar espiritual ellos mismos. I have had two sponsors, one for 28 years and one for 10. Yo he tenido dos padrinos, uno por 28 años y el otro por 10 años. It's just my story, but I've never gone through the steps with either of those sponsors. Y esto es solo mi historia. Yo nunca he trabajado los pasos con ninguno de mis padrinos. They were helpful as sounding boards for me to navigate my life. Me fueron muy útiles para escuchar cosas sobre mi vida y darme retroalimentación. But neither of them knew much about the big book or the steps at the level that I needed. Pero ninguno de ellos sabía mucho sobre el libro grande o sobre los pasos al nivel que yo necesitaba saber. So I had to go outside that relationship, and I engaged a step guide who had proficiency with working the steps and understanding the big book. Entonces tuve que salir de esas relaciones o tuve que ir afuera a encontrar ayuda y encontré a un guía de pasos que era proficiente y que conocía los 12 pasos, entendía muy bien el libro grande. In those first 20 years of sobriety, I engaged 4 different people about every 3 or 4 years. Y en esos primeros 20 años de sobriedad, yo tuve contacto de ese tipo más o menos con 4 personas diferentes
alguien cada 3 o 4 años lo hacíamos. Each time I went through the steps with one of those step guides, I got a broader and deeper experience and understanding with the work. Y cada vez que yo trabajé los 12 pasos con cada uno de esos guías de pasos, yo encontré una experiencia más profunda y un entendimiento más amplio de lo que era este trabajo. The ideal is for, from my standpoint, the sponsor and the step guide to be one person. Para mí lo ideal, y esto solo es mi punto de vista, es que el guía de pasos y el padrino o madrina sean la misma persona. I raise the visibility of my experience to show people that there are alternatives. Pero me gusta mencionar mi experiencia para enseñarle a las personas que hay alternativas. One of the more important items that doesn't get a lot of attention are practicing the principles in all our affairs. Y una de las cosas que no, como que no se le da tanta importancia es la parte del paso 12 que dice que practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. In all the literature, Big Book, 12 and 12, etc., I've never seen a list of principles. En toda la literatura, en el libro grande, en el 12 y 12, etcétera, nunca he visto una lista de principios. Chapter 7 in the Big Book is working with others. El capítulo 7 del libro grande es trabajando con los demás. That's a blueprint as to how to help somebody get sober and work the steps. Eso es un mapa o unas instrucciones de cómo ayudar a alguien a encontrar la sobriedad y cómo trabajar los 12 pasos. It implies certain principles, but it doesn't articulate them specifically. Implica ciertos principios, pero no los articula específicamente. Chapter 8 is titled To the Wives, but today it would be about your relationship with your significant other. Y el capítulo 8 está titulado a las esposas, pero el día de hoy se titularía de una forma diferente. Sería tal vez como tu relación con tu ser querido o con tu ser, no sé cómo se dice significant other en español, pero como con tu pareja. So I recommend you read it looking for the implied principles. Y recomiendo que lo leas para que busques esos principios que implican los 12 pasos. I attended a presentation by a poet, and he said a good relationship is based on the principle of generosity. Y yo fui a la presentación de un poeta y él decía que una buena relación se basa en el principio de la generosidad. In fact, he said the principle of a competition of generosity. Y él en realidad dijo que era el principio de que era una competencia de generosidad. The next day after hearing that, my wife looked at me and she said, "Oh, you're not very competitive today, are you?" Al siguiente día de que escuché esto, mi esposa se me quedó viendo y me dijo, hoy no estás muy competitivo con este tema de la generosidad, me dijo. The next chapter 9 talks about the family afterwards. So look in that chapter for the principles within your family. Y el siguiente capítulo, el capítulo 9, la familia después, pues se trata de eso, sobre la familia. Entonces busca en ese capítulo los principios para tratar con la familia. The next chapter is about to the employers. So look there for the principles that might apply at work. Y el siguiente capítulo, el 10, es a los patrones. Entonces busca en ese capítulo los principios que pueden aplicarse en tu trabajo. The next chapter has a very poetic title, A Vision for You.
Y el último capítulo tiene un título muy poético que es Una visión para ti. But when you read it, it talks about principles in the fellowship and principles in your community. Y cuando lo lees, este capítulo se trata de principios en la comunidad y en la fraternidad. There are many lists of principles that have been provided us by other people. I've looked at them, created my own list. It's in the Way of Life document on the website. Y hay listas de principios que han sido creados por otras personas. Yo he visto esas listas y he creado mi propia lista de principios. On an annual basis, I review it to see if it still resonates with my current understanding and experience. Y he puesto esta lista en el documento Una forma de vida y anualmente reviso esta lista para ver si todavía concuerda con la forma en que pienso o me siento con referencia a los 12 pasos. There's nothing official about it, but I use it as a guideline for periodic meditation. Y no hay nada oficial con respecto a esta lista, pero la uso periódicamente como una guía para meditar. This is a process, not an event. Esto es un proceso, no es un evento. I use the dimmer switch as a model to understand progress and the step process walking toward the light. Y a mí me gusta la imagen de un interruptor gradual como un modelo para comprender el progreso del proceso de los 12 pasos de ir acercándonos a la luz. Spiritual experience and a spiritual awakening are the same in terms of the outcome. They're different in terms of the time frame. Una experiencia espiritual y un despertar espiritual son lo mismo en lo que se refiere al resultado, pero son diferentes en la forma en que se manifiestan rápidamente, lentamente. A spiritual experience is like a light switch. La experiencia espiritual es como un interruptor inmediato de luz que prende la luz de un solo. On, off, an event. Es un evento, prendido o apagado. Whereas a dimmer switch goes up a notch at a time, a click at a time. En cambio, un interruptor gradual de luz va subiendo poco a poco, va subiendo del 1 al 2 al 3, muy gradualmente. Most of us have that slow educational variety process of awakening. Y la mayoría de nosotros tenemos ese proceso espiritual de tipo educacional que se manifiesta para ese despertar. We work those first 9 steps and we experience physical sobriety. Trabajamos esos primeros 9 pasos y experimentamos esa sobriedad física. Our life becomes integrated slowly. Nuestra vida se va integrando lentamente. We walk into the spirit in step 10 and we continue growing emotionally. We call it emotional sobriety. Entramos al espíritu a través de ese paso 10 y luego continuamos creciendo emocionalmente. Le llamamos sobriedad emocional. And we continue gently pressed up against the spirit in steps 11 and 12, and we grow and improve and enlarge our awakening. Y continuamos apoyados en ese espíritu, en los pasos 11 y 12, vamos creciendo poco a poco y vamos mejorando y engrandeciendo nuestro despertar. But remember, I said the big book talks about not cured.
Y recuerden que dije que el libro grande habla y nos dice que no estamos curados. A daily reprieve contingent on the basis of our spiritual condition. Tenemos una suspensión diaria que depende de nuestra condición espiritual. So as the dimmer switch goes up a notch at a time in integration, it goes down a notch at a time in disintegration. Así como ese interruptor gradual va subiendo y acercándonos cada vez más a esa luz, también ese interruptor gradual puede ir bajando y alejándonos cada vez más de esa luz o desintegrando esa relación, poco a poco. And our unmanageability is not treated. Si nuestra ingobernabilidad no es tratada, And the spiritual malady becomes vulnerable and the obsession begins to return. entonces la enfermedad espiritual va a regresar, vamos a estar vulnerables y la obsesión va a regresar. And once the obsession returns, we back into our addiction. Y una vez regresa la obsesión, estamos de regreso en nuestra adicción. The process is integration, and we lean gently into and against the dimmer switch. Es un proceso de integración y nos apoyamos suavemente en ese interruptor gradual. And if we rest on our laurels, rest on our past accomplishments, the dimmer switch goes down a notch at a time. Y si descansamos en nuestros laureles, lo que sucede es que ese interruptor gradual va bajando poco a poco. Si estoy enfocada en lo que hice ayer o lo que hice anteriormente para mi recuperación, va a ir bajando mi conexión. In other literature, Bill Wilson said, there are no disciplines, there are no rules. Y en otra literatura, Bill W. dijo, no hay disciplinas ni hay reglas. There are only two disciplines in Alcoholics Anonymous. Solo hay dos disciplinas en Alcohólicos Anónimos. One is God and one is alcohol. Una es Dios y la otra es el alcohol. We are either going for one or we're going for the other. Nosotros vamos a estar acercándonos o a una o a la otra. There's no neutral. We're either integrating or disintegrating. No hay neutralidad. Estamos ya sea integrándonos o desintegrándonos. We're living our way of life. Estamos Alignment, viviendo nuestra forma de vida, alineándonos. turning from our unmanageability to alignment, to being at ease, to being in disease or in at ease. Y básicamente estamos alineándonos, nos estamos alineando de la ingobernabilidad al alivio. Estamos pasando de la enfermedad a la serenidad. Y usó las palabras, hay una palabra que es disease ease, ¿verdad? Disease es enfermedad, ease es como estar relajado, vienen las cosas fácilmente. This is the turning that is committed to in step 3. Este es el giro al cual nos comprometemos en el paso 3. The turning of our will and our life over to the care of God. We don't turn it over to God. We turn it over to the care of God. Hugely different. El giro de nuestra voluntad y nuestra vida en el paso 3 al cuidado de Dios. No lo giramos a Dios, lo giramos al cuidado de Dios. Hay una gran diferencia. It's turning from the darkness to the light. Es hacer un giro de la oscuridad a la luz.
from addiction to freedom, de la adicción a la libertad, from resentment to forgiveness, del resentimiento al perdón, from anxiety to tranquility, de la ansiedad a la tranquilidad, from inappropriate sexual behavior to behavior that's guided by principles. de comportamiento sexual inapropiado a comportamiento sexual que es guiado por principios, From dishonesty to rigorous honesty, de deshonestidad a honestidad rigurosa, removing all secrets with our transparency, removiendo todos los secretos con nuestra transparencia, dealing effectively with our unhealthy guilt and shame, finding freedom, lidiando efectivamente con nuestra culpa y nuestra vergüenza enfermas, encontrando libertad, establishing a healthy relationship with ourself and having self-worth rather than low self-esteem. vamos encontrando una relación efectiva con nosotros mismos, teniendo un amor propio sano en lugar de tener una baja autoestima. On page 62, Bill says our problem is self-centeredness, and this whole process brings us to willingness. Y en la página 62, Bill W. dice que el problema es el egoísmo, la concentración en nosotros mismos, y con este proceso nos sacan de este egocentrismo, nos lleva a la buena voluntad. The source of the problem and the source of the solution is my will. La fuente del problema y la fuente de la solución es mi voluntad. It's either out of alignment or it's in alignment with reality. Y va a estar ya sea alineado o desalineado con la realidad. This process allows us to become a lantern. El proceso nos permite convertirnos en una linterna. The image I'm communicating or hoping to communicate is that we are a lantern by the path, shining the light on the path for others to walk the path. Y la imagen que estoy tratando de comunicar, que espero comunicarles, es que somos como una linterna que está dando luz para el camino, para que otras personas puedan caminar ese mismo camino. We are the one they are waiting for. Nosotros somos esa persona que están esperando. So this is a practice of compassion, transmitting the light. Y esta es una práctica de compasión, transmitir la luz, Guided by principles, guiada por principios. not feelings. No es guiada por sentimientos. An intention to actually help, not manipulate. Con una intención verdadera de en realidad ayudar, no de manipular. Motivated by unconditional love, not self-interest. Motivados por amor incondicional, no por interés propio. The best word that I found for unconditional love, which is a very fancy word, is altruism. La mejor palabra que yo he encontrado para amor incondicional, que es algo como una palabra muy alta o sofisticada, es altruismo. Altruism, when I looked in the dictionary, says doing something for the benefit of somebody else with no possible benefit to me. Cuando busqué la palabra altruismo en el diccionario, decía hacer algo por el beneficio de alguien más que no tiene un posible beneficio para mí mismo.
I call it self-transcendence. Hemos trascendido el yo. That's the turning from my self-centeredness to a healthy other-centeredness. Y ese es el giro de mi egocentrismo a a centrarme sanamente en otros. Becoming a lantern, lighting the path. I'm a lantern at the side of the path, shining the light on the path so that others can walk the path in the light of my experience to have their own experience. That was a lot. So Convertirse en una linterna en el camino. Yo soy como una linterna que está al lado de ese camino y estoy brillando mi luz en el camino para que otros puedan caminar ese camino, teniendo su propia experiencia. yeah, so they can have their experience, not my experience. Para que ellos puedan tener su propia experiencia, no mi experiencia. It's their path and there's no cookie cutter. Es su camino y no hay un molde, como un molde de galletas para hacerlo. No lo hay. Bill also has another phrase that I just love. Of course, he calls it our way of life, but he says we keep our head in the clouds. Y Bill tiene otra frase que a mí me gusta mucho, amo esta frase. Sí, le llama nuestra forma de vida, pero también dice que mantenemos nuestra cabeza en las nubes. It's a relationship with the light, relationship with power, relationship with God. Y es una relación con la luz, es una relación con poder, es una relación con Dios. Primarily through prayer and meditation. Y primariamente esto se logra a través de la oración y la meditación. But that we keep our feet on the ground. Pero mantenemos los pies sobre la tierra. We operate on the principles of reality and help other people. Operamos con los principios de realidad y de ayudar a otras personas. In the big book, he has a summary. He shows the circle and the triangle. Y en el libro grande él tiene un resumen. Enseña el círculo con el triángulo adentro. The circle is a symbol for the infinite. Y el círculo es un símbolo de lo infinito. And the triangle is a symbol for a person, body, mind, and spirit. Y el triángulo es un símbolo de la persona, mente, cuerpo, espíritu. And he says we trust God. Y él dice que confiamos en Dios. We clean our house. Limpiamos nuestra casa. And we help others. Y ayudamos a otros. He calls that our way of life. Y él le llama a eso nuestra forma de vida. Simple but not easy, he says on page 14. Simple but not easy. Y en la página 14 él nos dice que esto es simple, pero no fácil. A price has to be paid. Un precio tenía que pagarse un precio. It meant the destruction of self-centeredness. Significaba la destrucción de nuestro egocentrismo. I must turn in all things to the Father of light who presides over us all. Y necesito entregarme en todas las cosas al Padre de la luz que está sobre todos nosotros. That's a summary of the program. Y ese es un resumen del programa. At the bottom of that very page, he says, and we perfect and enlarge our spiritual life through work and self-sacrifice for others. Y al final de esa página, él dice que engrandecemos nuestra vida espiritual a través del sacrificio, del autosacrificio y la ayuda a otros. So as we've now given an overview and a context for the steps and the purpose and the way of life,
Y ahora pues hemos dado un resumen del contexto de los pasos y de nuestra forma de vida. It's up to each one of you to determine what your commitment is to this Y es, way of life. y es la responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada persona, definir cuál es ese compromiso a esta forma de vida. And how are you going to hold yourself accountable? Y cómo vas a rendir cuentas sobre esto, cómo vas a mantenerte comprometido. There are obviously several resources, not the least of which is sponsor. Y claro que hay muchas formas de hacerlo, hay muchos recursos, pero tal vez la más importante, did you say like the most important one is to sponsor? I'll stay with that. The most important one is sponsor. Yeah. Mm-hmm. Sí, entonces la más importante es amadrinar o apadrinar. I had to have several other people, a step guide. Yo tuve que tener otras personas para hacer el trabajo, tuve que tener guías de pasos, Spiritual director, tuve que tener un director espiritual, a therapist, un terapista, un psicoterapista, one or two friends that were confidants. uno o dos amigos que eran mis confidentes. Up until 5 years ago, my wife was my best friend and confidant for most everything. Hasta hace más o menos 5 años, mi esposa, que era mi mejor amiga y también un confidente para mí en la mayoría de las cosas. The important part is transparency with someone in perhaps different areas, but accountability. Not just to rely on my own conscience. Entonces la parte más importante es la transparencia con alguien más y también tener ese compromiso con alguien o ese rendir cuentas con alguien, no únicamente apoyarme en mí mismo y en mi misma conciencia, tener a alguien más. So let's open it up for perhaps some questions and some comments and some experiences. Yeah, that was, thank you so much. You really kept pace with it all. Bueno, Yeah. vamos ahora a abrir la reunión para comentarios, para preguntas. Thank you so much, Herb. Thank you so much. This is epic, in my opinion, but yeah, thank you. I feel very good about the summary. I thought it was spontaneous and you and I went back and forth in a really wonderful way. Amazing. Thank you so much. And there's hands. Yeah. Gracias, compañeros. Entonces vamos a empezar. Le digo a Herb que me parece algo increíble, algo épico realmente su resumen y sí dice que él se siente muy bien al respecto y cómo nos comunicamos y fue algo básicamente espontáneo. Y vamos a darle la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Hola, buenos días, grupo. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Y mi pregunta es, ¿dónde encuentro un padrino con las necesidades que yo tengo, necesidades espirituales que yo tengo? ¿Dónde encuentro un franciscano? ¿Dónde encuentro el tipo de ayuda que necesito? Puedo ser soberbia, sí, pero ¿dónde encuentro esa persona que satisfaga mis necesidades, ¿no? Tengo una persona a la cual soy muy confidente y soy transparente con ella totalmente, y la verdad que he experimentado avances en mi recuperación, en mi tranquilidad espiritual, pero todavía no he encontrado un compañero así para caminar, ¿no? Un padrino hacia donde me pueda encontrar todas mis ideas, pueda enseñarme a transformarme. Tengo mucha información, tengo poca transformación. Tengo una práctica religiosa que es muy fuerte y que, bueno, ahora estoy predicando porque estoy pasando por un problema muy difícil, pero ¿dónde encuentro esa persona o grupo de personas? Todavía no encontré ninguno. Si me das una pista de dónde buscarlo, voy en una pata. Gracias. Gracias, Patricia.
So Patricia says, Herb, where do I find this person? Where do I find this person that will cover all my needs, and that is going to show me how to transfer this information into transformation? She says she has a very strong spiritual practice, but she hasn't found someone that helps her and guides her. How can she do this? How can she find her or him? Well, first of all, as I indicated, I could not find one person to fit all of the needs I have. Primero, como yo les indiqué al principio, yo no pude encontrar una persona que cubriera todas las necesidades que yo tenía. I speak to my sponsor about once a month, but my most important relationship is with a spiritual director right now, and that person isn't in a 12-step program. Yo hablo con mi padrino más o menos una vez al mes, pero la relación más importante que yo tengo ahorita es con mi director espiritual, y esta persona ni siquiera está en un programa de 12 pasos. So you probably won't find one person that fits all of your needs. Probablemente tú no vas a encontrar a una sola persona que cubra todas tus necesidades. But if your question is focused on the step work out of the big book, there's plenty of people who have had a journey through the steps and a spiritual experience and are willing to help you. Now, in the Spanish language, perhaps Claudia, Clara, Lupita could guide you in terms of I've been with this group for about 2 years. There's got to be a cadre of people that are experienced enough to help. En el caso, en lo que me estás preguntando, el trabajo enfocado en el libro grande, hay muchas personas que han hecho este trabajo de los 12 pasos de la experiencia espiritual y que están dispuestos a compartirlo. En el lenguaje en español por ejemplo, están Claudia, Clara, está Lupita, muchas personas. He estado con este grupo más o menos 2 años y creo que hay una variedad de personas que han tenido esta experiencia y que están dispuestos a compartirla. One of the resources that has developed from the workshop, it wasn't from my experience, but from the people in the workshop, is they formed small group, 2, 5, 10 people to study the big book and or the work that I do in my resources as a small group which meets weekly. Uno de los recursos que se ha desarrollado en estos talleres que yo tengo en inglés ha sido que se forman grupos pequeños de personas donde hacen talleres, grupos de 2, 5, 10 personas que estudian el libro grande y utilizan estos recursos para hacerlo en grupos pequeños. Eso puede ser un método. Sometimes it is they meet for 6 months and sometimes for a year or 2 years. It's not something that you meet once. It's a regular ongoing. A veces se reúnen por 6 meses, a veces se reúnen por 2 años. No es algo en lo que te reúnes una vez y ya se terminó, sino que se reúnen regularmente. And now you have all of these recordings, although it will be slower because it's bilingual, it still will be quite a powerful resource, I believe, because I've gone in depth with each of the steps out of the big book. Y además tenemos todas las grabaciones en YouTube de todas las pláticas que he hecho. Y sí, es un poquito más despacio por la traducción, pero son realmente un recurso muy poderoso que yo creo que pueden ayudarte a encontrar una forma profunda para trabajar los pasos y entender el libro grande. And I believe we're going to continue to meet, me with your group, you and everybody who wants to, once a month to address one step a month. Y creo que vamos a continuar reuniéndonos contigo y con cualquier persona que quiera hacerlo de este grupo y vamos a continuar haciendo estas charlas una vez al mes. Thank you so much, Herb. Thanks. Patricia. Great question. Thank you. Yeah. Excelente pregunta. Respondido, Patricia.
Vamos Muchas a ver, gracias. tenemos otra manita. Thank you so much, Herb. Tenemos otra manita de Ángela. Adelante, Ángela. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a Dios primero por este testimonio tan hermoso y todos los aprendizajes que me quedan. Yo quisiera preguntar, para mí, en mi experiencia, pues yo con mis emociones muy dañadas, quise buscar un poder y identifiqué cuando probé el alcohol que había un poder y era dejar el miedo e incluirme. Y después de ver el horror de no poder parar y de los fondos, pues me fui a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. ¿Me permites que traduzca, Ángela? Ah, sí. Gracias. Gracias. Angela says that she's so grateful. She says, first, thanks to God for this amazing testimony and thank you. And she says that for her, she found that with all of her hurt feelings and emotions, that she found a power, and that power was at some point alcohol. But then she found that this power could not be stopped. Yeah, right. Adelante, Ángela. Cuando vi la vida de mis hijas en peligro de perderla, entonces me fui a Alcohólicos Anónimos y de una talla 6 me subí a una talla 14 porque me pegué de las harinas y azúcares. Entonces, what happened is that when I saw that I couldn't stop drinking and that I was going to lose my daughters, I went to an AA meeting and I stopped drinking. But then I got hooked with sugar and flour, and I went from a size 6 to a size 14. Yep. Adelante. Tuve muchas reuniones de Alcohólicos Anónimos para evitar beber y muchas tragedias por causas externas de pérdidas humanas y materiales muy grandes. And I went to many meetings, to many AA meetings to stop drinking and to stay stopped. But then at the same time, many tragedies were happening, like external things that were affecting our family and our country. Oh, yes. Mm-hmm. Sure. Yep. De 20 años que se cumplen el 12 de julio del año 2022, de mi última borrachera. On July 12th of 2022, it's going to be 20 years from the last time I got drunk. So alcohol is not the problem. As I said, the first half of the first step is a problem. It's just not the problem. The problem is unmanageability. Y sí, el alcohol no es el problema. Como dije, es un problema, pero el verdadero problema es la ingobernabilidad. Sí, ha sido muy duro verme hoy, porque hoy a través de la abstinencia completa he podido ver mis grandes defectos de carácter y he estado muy dolida por todo el daño que he hecho. O sea, hoy puedo ver la realidad y es duro. And it has been very painful to see me through entire abstinence from food. I have been able to see all the damage that I've done to others. And to yourself. Y a ti misma también. Mucho, mucho. Yeah. It was a lot. I sponsor men who get sober in Alcoholics Anonymous and who get lazy with regard to the balance of the steps. And they don't drink, but they become addicted to pornography or work or exercise or food. Y yo trabajo con muchos hombres, los apadrino, hombres que encuentran la sobriedad en Alcohólicos Anónimos, pero luego no se aplican a trabajar los pasos, se ponen holgazanes con el trabajo de pasos y entonces no están en balance con eso y no vuelven a beber alcohol, pero se vuelven adictos a la pornografía o al trabajo o al ejercicio o a la comida.
Sí, es siempre de una adicción queriendo coger otra. Y así lo he vivido. He necesitado mucho trabajo de reuniones para poder contenerme, porque de lo contrario hasta en las drogas hubiera caído. Yes, I have seen this going from one addiction to another, and I have needed many meetings. And You I don't need am meetings. Sorry, lucky you that don't. No, you don't need meetings. Sorry. No, no te no, corrijo acá, dicen. No, no, no. no. You No need to necesitas do the reuniones. steps and have an effective relationship with power, with the Spirit, with God. Necesitas los 12 pasos para poder tener una relación efectiva con el poder, con el espíritu, con Dios. The biggest lie in the 12-step rooms is meeting makers make it. Y la mentira más grande en los 12 pasos es que los que van a reuniones lo logran. Meetings are not the program. Las Now, reuniones no son el programa. meetings are important to support my program. I need community. I need help. I need the fellowship. Las reuniones son importantes para dar apoyo a mi programa. Necesito una comunidad, necesito ayuda, necesito una hermandad. But this is about a personal relationship with a personal God. Pero esto se trata de una relación personal con un Dios personal. Perfecto. Y siento que hay luces porque he estado Perfect. los últimos 2 años muy dedicada al texto básico. I feel like there are lights because I have been in the last 2 years dedicated to studying the big book. Oh, well, there you go. Yes, wonderful. Mm-hmm. Qué Yeah, bien, maravilloso. and studying the big book is a good thing, but applying the steps to my personal life is the only thing. Y estudiar el libro grande es algo muy bueno, excelente, pero aplicar los 12 pasos a mi vida personal es lo único que importa o lo que más importa. Would you say it's the only thing that matters or it's the most important thing? Ay, hermoso, valioso. I would say perhaps the most important, yeah. Mm-hmm. Sí, aplicar los pasos a mi vida personal es lo más importante. Yeah. Ay, qué bien. No ha sido fácil poder exteriorizar tanto dolor de pérdida ni en psicología ni en psiquiatría, y la medicación menos, porque cuando ha habido medicación no ha habido terapia y viceversa. It hasn't been easy to verbalize all the pain and all the loss and all the tragedy in psychology, in psychiatry. That's right. It hasn't been possible. No, it's possible, but it's very difficult. Sí, es posible, pero es muy difícil. Yeah. Simple, but not easy. A price has to be paid. Es simple, pero no fácil. Un precio teníamos que pagar un precio. Yeah. Oh, sí. Yo digo que mi gran orgullo tuvo que generar la pérdida total de mis enseres y de mi mansión en el año 2000 por un carro bomba, y tuvo que volver a repetirse el evento en el año 2010 hasta este año 2022 que desalojamos el lugar para llegar donde estoy, y eso lo agradezco, pero quiero darle vida digna a este ser humano y los que me rodean, y tengo miedo. Yes, I had to go through a lot to get to this place, including the destruction of a couple of our homes through car bombs and things of such nature. Yeah. And it has been very difficult, but she's grateful to be at the place she's at right now. Yeah. These are very difficult times, and especially in places as you're describing your country. Yeah. Mm-hmm. Ya, estos son tiempos muy difíciles, especialmente en lugares como lo que estás describiendo, como tu país. Mm-hmm.
Sí, valió Gracias, la Ángela. Gracias, compañerita. Tenemos otra manita levantada. Gracias. ¿Me permites que me mueva Sí, la próxima personita gracias. o tienes? Súper. Gracias por compartir, En Ángela. una cosita pequeña, alguien me sugirió esperar un año, trabajar los 12 pasos para darle fin a un matrimonio católico de 30 años y siento que el trabajo apenas empieza y a veces me confundo porque es una persona también adicta y con las mismas situaciones y no está en programa. ¿Qué cree que deba hacer? Déjame ver que le Esperar. pregunte. So, someone told me that I should wait for a year before getting a divorce. I've had a long-term marriage. It's a Catholic marriage. And someone said, wait a year and work the 12 steps before you end the marriage. Can you tell me what you think about that? It's probably a long conversation, but yes, depends how long you've been married and what the circumstances are. But I agree, if you haven't worked the steps and had a spiritual awakening, then you don't even know who you are, let alone what the problems are. Y bueno, probablemente lo que te puedo decir es que tu pregunta es para una conversación muy larga, pero básicamente sí. Depende tal vez de cuánto tiempo has estado casada, cuáles son las circunstancias, pero sí, yo estoy de acuerdo. Si tú no has trabajado los 12 pasos y no has tenido un despertar espiritual, entonces tú ni siquiera sabes quién eres. Sí, So Gracias. it's a very individual discussion, and there's no cookie cutter. Again, my preference and my prejudice is if you've been married over 5 years, and especially if there are children, that you're probably better off staying together, all things being equal. Y de nuevo, esto es para una conversación larga, es algo muy individual, pero dependiendo, y no hay un molde, ¿verdad? No se puede decir, esta es la regla para esta situación, todos son situaciones individuales. Y sobre todo si has estado casada más de 5 años y especialmente si tienes hijos, creo que generalmente lo mejor es permanecer juntos, ¿verdad? Si las cosas se arreglan. gracias. Thank you so much, Herb. Gracias, Ángela, por tu pregunta y por tu compartir. Ahora vamos con Luis. Adelante, Luis. Gracias, Claudia. Gracias por tu silencio. Perdón. Gracias, Dime. Luis. ¿Me perdonas? ¿Puedo decir una cosita rápida? Que estoy viendo Dale. el tiempo. Dale. We are getting to the end of our meeting, and we have a group conscience about ending meetings on time, but let's do this last question, and then we will end the meeting. But Herb, thank you so much, and then we can talk afterwards. I'll stick around if people want to talk afterwards, yeah. Perfect. Y le digo a Herb que viendo el tiempo, tenemos una conciencia de grupo que nos pide que terminemos las reuniones a tiempo, pero nos falta, ya son las 11:04, ya nos pasamos en esta maravillosa reunión. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la pregunta de Luis, después vamos a cerrar y después nos podemos quedar un tiempo más. Herb se ofrece a quedarse y yo pongo acá, yo tengo un compromiso de inmediato, entonces si hay una personita en la línea que pueda traducir, que pueda quedarse traduciendo para que no se tenga para que podamos continuar, lo pongo acá en las manos del Poder Superior para ver si alguien se ofrece de los que están aquí en el grupo. Adelante, Luis. Yo traduzco, Claudia, si quieres. Excelente, Luis, thank Lupita. Thank you, Herb, and thank you, Claudia. And excuse my face, but I'm sick. I've been all day in bed, and I'm sick. Herb, did you have the problem of to be constant in the program, to be regular, to be working? Because that is my problem. I start with energy, and after 5 days, I lose the energy. Yeah, that affects many things in my life. Did you have that? And if you did, no, how did you do it? I didn't have the Luis, problem. just a sec. Oh, yeah. Herb. Luis, ¿puedes traducir, compañero, porfa? ¿Y puedes traducir las respuestas ahorita, porfa? Sí, Claudia. Le he preguntado que si él ha tenido el problema de la falta de constancia.
ese problema me ha faltado a mí mucho y me falta. Empiezo con fuerza y él ha empezado a contestar diciendo que no, pero ahora va a contestar. You can go ahead, Harold. Oh, thank you. No, my personality is structured in such a way that I'm fairly consistent and disciplined, organized, and that's just a gift that I have. But I deal with men a lot and people who are inconsistent. Some have ADD. A lot of the men I work with have self-medicated with drugs and alcohol their ADD. So that's a problem, that's a systemic problem that needs to be treated by professionals. Other than that, it's about being motivated. What's the value? I attempt to help people find what's the benefit. Why are you doing this? Hold that motive. It can't be a head motive. I should. It has to be here. I need. I need to do something for my very survival, or at least to reduce the pain. Vale. Él dice que él personalmente no ha tenido este problema, que es bastante constante, disciplinado y diligente, pero que trata con otros hombres y personas que lo tienen. Entonces dice que cuando los intenta motivar, les intenta decir que estén pendientes de su motivación interna a nivel corazón, es decir, no a nivel cabeza, que de verdad encuentren ese motivo, esa motivación. Claro, es lo que, bueno, ese es su consejo, que encontremos el valor y que nos agarremos a ese valor, que no el valor de valiente, sino el valor de que tiene valor esto, entonces lo haces. And that's where a sponsor or an accountability partner comes in very handy. That is, you have somebody with whom you communicate that is not going to be your parent or disciplinarian, but is a sounding board for your accountability. Once a day, once a week, once a month, whatever. That helped me a lot go through the step process. Vale, dice que por eso es tan importante tener un padrino o una persona con la que te apoyas, no en plan disciplinario, sino en plan espejo, en plan pared, en el que tú al contarle pues te vas escuchando, como una terapia, ¿no? You listen to yourself cuando estás contándole las cosas a él para encontrar ese camino. Thank you. No. It's really important for people, obviously, to have the value, but then to have a plan. And I don't mean a plan, I want to do the steps. No. Oh, I want to do the first step. No. On Monday, I'm going to work at 3 o'clock in the afternoon for 30 minutes. On Tuesday, I'm going to work at 4 o'clock in the afternoon for 30 minutes. That's a plan, like an architectural blueprint. También aconseja tener un plan, no un plan en el que voy a hacer los pasos, sino que el lunes a las 4 voy a hacer media hora. El martes a las 7 voy a hacer media hora. Y que sea una cosa así, simple, pero measurable, medible. Measurable, specific, yes. Mm-hmm. Yep. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo estoy coordinando ahora esto. Thank you so much, Herb. And Thank you so prayer. much, Herb. And prayer. You can't do it with just willpower. We need to pray to be given the willingness to have the power, to have the consistency. Mm-hmm. Y oración. Este camino espiritual, al final, este camino espiritual no se puede hacer solamente con la fuerza humana. Yeah. Esto es un camino espiritual y por lo tanto hay que encomendarse al espíritu. Creo que ha dicho eso más o menos. Yeah, the two tools, prayer because I'm powerless, accountability because I'm human. Las dos herramientas básicas, oración, porque yo soy incapaz, y accountability, que es como responsabilidad. Accountability because you're what? Human. Because I'm human. Even if I forget sometimes. Exactly. Okay. Yeah. ¿Qué hacemos, Claudia? ¿Seguimos? ¿Corto? ¿Seguimos? Gracias Luis, gracias Herb. Yeah. Excelente. There are many comments in the chat, Herb, thanking you and
just, talking about never having thought about the, alignment and Yeah. what a gift. Bravo, Herb. What a wonderful summary. Beautiful. Thank you for your service. Wow, too much information, very little right. transformation. What an excellent phrase. I identify. So many thanks in the chat, Herb. Thank you so much. That there are Vamos a some, proceder there a... are some hands up. I don't know how you want to handle that, but I'm going to stay until you kick me out. Yes, we will close, we will end, but we will stay until the last possible moment because we do have a meeting that starts at 11:30 Pacific, 1:30 Mexico time. Okay, So great. yeah, so yes, but we will close the meeting just because that's what our group conscience has asked us to do. So we surrender to that. So I'm going to close and then we'll have a few minutes for more questions. Ahora voy a proceder a cerrar la reunión. Now it's time to close the meeting. According to our seventh tradition, we are fully self-supporting. De acuerdo a nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a cerrar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. También pueden encontrar esta grabación en nuestro canal de YouTube y muchas grabaciones. Hay una lista de reproducción con todas las grabaciones de Herb en nuestro canal de YouTube. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares y no representan a CCA ni a AA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Thank you so much, Herb, for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer? What can I influence? What can't I influence? ¿Qué puedo influenciar y qué no puedo influenciar? God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía.